lineamientos debo acotarme. Entonces, esto es básicamente una compilación de lo que yo he tenido a través de mi práctica clínica y diferentes capacitaciones, cursos, certificaciones, y que me son útiles en la actualidad en la práctica, ¿no? A veces se dice por ahí que el desconocimiento de la ley no nos exime de su efecto, y es correcto, ¿verdad? No hay como tal un órgano regulador y mucho menos sancionador de una mala práctica. Pero bueno, esto es lo que yo quiero compartirles, y al final haremos este espacio para preguntas y respuestas, y si alguien tiene algo que aportar o decirme, mira, yo uso esto, yo uso aquello, pues excelente, porque será una manera de compartirnos y de hacer mucho más valioso este material que voy a compartir. Bueno, pues estos tres aspectos que ven aquí, el aspecto clínico, el legal y el terapéutico, son tres aspectos que en la práctica clínica, en la praxis, debemos tomar en cuenta siempre. Son como elementos básicos y elementales para la práctica, ¿no? En la cuestión legal, bueno, pues los procedimientos que nos obliga Secretaría de Salud, y obliga entre comillas, pero tendríamos que saberlo, ¿no? Desde la parte ética y moral tenemos que cumplirlo, aunque no nos lo hayan marcado, aunque no nos lo estemos viviendo, no nos den un listado de normas o legalidades o lineamientos, pues tendríamos que saberlos, y muchas veces tenemos el desconocimiento. Evidentemente los aspectos clínicos que hablamos de, ahorita voy a hablar del aspecto biopsicosocial, del abordaje en clínica, pero el aspecto clínico que muchas veces lo referimos a los diagnósticos en los manuales, que son el DSM y la CIEM, 11, la 10, bueno, la 11 que ya está, ¿no? Y el examen mental, que es una constante en la clínica. Y además de ello, este tercer aspecto que pues se moldea según la formación de cada uno de nosotros. En mi caso, soy terapeuta sistémica, pero puede ser la TCC, psicodinamia, gestaltistas, humanistas, y el modelo terapéutico teórico que cada uno estemos cobijados, ¿no? Entonces, estos dos, los aspectos legales y clínicos, son sí o sí para la práctica clínica, y el terapéutico, bueno, pues tendremos que ir buscando. A lo mejor yo utilizo algunos formatos que son para familia, pero quien atiende individual, pues no le serviría, ¿no? Lo voy a poner de alguna manera, pero tenía que anotar esa especificación. Para mí es muy importante el abordaje de las personas desde el modelo biopsicosocial, ¿no? Ya comentaba en la sesión pasada esta escalerita, que yo de esta manera identifico o esquematizo con los pacientes, consultantes, clientes, ¿no? Porque incluso también la mnemotecnia de cada quien puede variar entre estas mnemotecnias, cliente, paciente, consultante. Y importante saber que en el aspecto biopsicosocial, el primer escalón para yo poder tener a una persona, en mi caso incluso una pareja o una familia en consulta, es que la parte orgánica, la parte biológica, tiene que estar atendida, tiene que estar. Entonces, por eso una buena anamnesis es importante, ¿no? La cuestión orgánica, biológica, enfermedades, situaciones del pasado, del presente. Y una vez yo hago como esta referencia a los pacientes, una vez que yo pueda pararme en ese escalón y brincar y que se paren ellos y estamos todos ahí sobre ese escalón donde su salud biológica, orgánica está bien apuntalada, que no puedo tener dudas que algo esté pasando a nivel orgánico, psiquiatra, la cuestión de la nutrición, ¿no? Hay quien llega con cuestiones de anorexia, de bulimia, entonces tengo que asistirme de un profesional en esas áreas, ¿no? Una cuestión en psiquiatría, pues que es común que refiramos a pacientes o derivemos pacientes a psiquiatría, entonces hago una condición combinada con un médico, ¿no? Nutriólogo, psiquiatra, ¿qué más puede ser? A lo mejor una cardiopatía, algo que esté ahí importante, ¿no? Esto de gastritis, colitis, que llega mucho por la cuestión nerviosa, bueno, pues también me apuntalo con la cuestión orgánica médica. Una vez que estamos ahí, nadie nos puede tumbar de ese escalón, entonces mi trabajo entra en el área psicológica, y ese es mi trabajo, ¿no? Yo ahí trabajo, moldeo y intervengo en ese escalón para posteriormente, socialmente, el paciente, cliente, consultante, pues de manera social, la integración, la adaptación, los procesos sociales se dan de manera más fluida, más armonizada, ¿no? Porque están las flechitas para arriba y para abajo, les voy a decir. Las que están para arriba es porque justamente para poder nosotros subir a este aspecto superior que es la salud,
pues yo tengo que subir estos 3 escalones con mis pacientes, ¿no? Pero los que están para abajo es porque justamente muchas de las situaciones a veces son detectadas en lo social, ¿no? Las parejas, a lo mejor en una pareja detectan violencia en la pareja o detectan en los niños, por ejemplo, ¿no? Que son enviados por las escuelas, que son enviados por situaciones sociales, que los niños no logran adaptarse a entornos sociales o entornos escolares. Entonces, en lo social es donde se hace la observación la banderita, ¿no? Que nos dicen, oiga, atiéndalo, ¿no? Entonces, de lo social nos lo pasan a lo psicológico y yo como psicólogo, terapeuta, pero en este caso hablamos de psicología, tengo que referirme a lo biológico, ¿no? Entonces esta escalerita baja y sube para que lleguemos a este elemento superior que es salud. Del lado derecho, bueno, pues está ahí esquematizado este modelo entre biológico, psicológico y social, y en el centro está la salud, ¿no? Un equilibrio sobre esto, podrá fluctuar, tener un poquito de movimiento, pero bueno, esto sería como el ideal para un terapeuta, ¿no? Que sepamos que ese es el área donde yo me puedo apuntalar. Yo también siempre hablo, ya sea en la praxis académica sobre todo, de los lentes del terapeuta, ¿no? Son unos lentes invisibles que tenemos que ponernos donde constantemente estamos evaluando riesgos y estamos sobre este examen mental, ¿no? No es que sea, yo creo que todos conocemos lo que es un examen mental a lo largo de la consulta y cada quien desde su formación, pero esto es un elemento que tiene que estar siempre activo. Estos lentes, al momento que yo entro en mi práctica clínica, tienen que estar examen mental, pues checar muchos elementos que conforman el examen mental y evaluar riesgos. ¿Por qué me refiero a riesgos también en la práctica clínica? Porque, bueno, puede haber elementos de riesgo, puede haber elementos de riesgo de violencia, intento suicida, adicciones, y entonces hay que saber, ¿no? En qué momento tengo que hacer estas notas clínicas o estas viñetas para ponerlas como elemento a considerar en mi desarrollo de mi intervención. Ok, entonces entramos ya como en materia, ¿no? ¿Qué protocolo tengo que seguir como particular de la psicología, de la terapia en mi caso? Bueno, pues aquí dice que es una serie de fases o etapas que las distintas áreas de la psicología, esto lo tomé del código ético de los psicólogos. Y es muy importante ver que tiene una finalidad de incidir en la atención de las problemáticas y satisfacción de necesidades en los distintos niveles, ¿no? Hay quien lo llama olones o subsistemas, que podría ser el individual, pareja, familia, grupal, comunitario, social, institucional, organizacional, cultural o político. Es decir, aquí entramos todos los psicólogos. Aquí cabemos todos estamos en alguna de estas partes donde tenemos que poner atención y en la finalidad de estos propósitos normativos, ¿no? Que son éticos más que legales, son lineamientos. Dice que la intervención tiene por objetivo fortalecer, fíjense qué interesante, ¿no? La calidad de vida de los usuarios, fomentar el bienestar psicológico y social y en general con la intención de siempre procurar el desarrollo humano. Qué compromiso tan grande, ¿no? La práctica clínica, qué compromiso formativo y de constante actualización para yo lograr este objetivo que es corto, pero que realmente como psicólogos nos compromete profundamente, ¿no? Hay 2 elementos importantes legales, en este caso sí, la Constitución Política, bueno, los primeros 5 artículos hablan de la cuestión de salud y calidad de vida y habla de las garantías individuales que ahora a partir de hace algunos años se convierte en los derechos humanos. Entonces, no estaría de más ahí que checáramos en qué consiste, ¿no? Aterrizando a lo local, pues en Durango tenemos la ley para el ejercicio de las profesiones. En el estado, no lo puedo, bueno, ahorita que terminemos les comparto esos links que puse ahí. Justamente en esta ley hay varios artículos muy interesantes, ¿no? Sobre todo quién emite un título, como la cédula, cómo tiene que establecerse los lineamientos para ejercer una profesión en el estado de Durango. Sería importante que nos demos una vuelta, no es muy extensa, y está actualizada en mayo del 2021. Quiere decir que esta ley ha sido recientemente actualizada, entonces es muy interesante que estemos atentos de estas modificaciones. Y bueno, pues les voy a leer creo que uno de los que nos podía competir, que es el artículo 15, que habla de derechos y obligaciones, evidentemente, tendría que hablar de derechos y obligaciones,
Son derechos de los profesionistas que ejercen en el Estado, además de los establecidos en la Constitución Política, de la que les hablé anteriormente, en la particular del Estado, leyes, reglamentos que de ella emanen. Cobrar justa remuneración, este es todo un tema. Hace unos días en el colegio de psicólogos hablábamos de esto, ¿no? ¿Quién cobra poquito, quién cobra mucho, cuál es lo justo, que si por la formación, que si no por la formación? Pero bueno, cobrar justa remuneración por tus servicios, ¿no? Porque se señala la costumbre de acuerdo a la importancia de los trabajos prestados. En este caso dice la remuneración que determine un juez competente previo al procedimiento correspondiente. Esto habla como de los peritajes y de cuestión más legal, ¿no? La 2, el apartado 2, dice asociarse libremente en los términos de la Constitución en cualquiera de los colegios legalmente registrados. Y bueno, pues aquí tenemos el COMEPSI capítulo Durango, ahí se me movió, al cual soy afiliada también, ¿no? Participar en cursos de actualización profesional que impartan instituciones de educación superior o colegios de profesionistas, es decir, una constante capacitación y certificación, actualización, ¿no? En los procesos, en mi modelo, para poder limpiar como vicios que vamos arraigando, ¿no? Y la supervisión, la capacitación, las certificaciones nos dan esa limpieza y volver a encauzar desde la parte científica y correcta, ¿no? Además, en el quinto apartado dice los demás que se encuentren determinados, bueno, pues este es el transitorio, ¿no? Que todas las leyes tienen. El 16, ahora ya vimos los derechos, ahora vemos las obligaciones. El 1, importante, ¿no? Aquí es donde yo desarrollo esta parte que vamos a ver el día de hoy. Actuar con legalidad, honestidad, imparcialidad, ética, conservar la dignidad y el decoro profesional y eficacia en el desempeño de los servicios profesionales que preste, ¿no? Una frase sencilla, pero muy fuerte, muy impactante y realmente con una práctica ética impresionante. Aplicar conocimientos científicos, recursos técnicos y destreza al servicio de su cliente o empleador. Habla aquí de lo particular y de lo privado. Guardar el secreto profesional respecto a la información que maneje por tal motivo, salvo los informes legales que deben rendir ante las autoridades competentes. Y esos tienen un protocolo, porque yo firmo unos documentos de los que más adelante voy a hablar para poder entregarle un juez a la autoridad que me requiera mi expediente o mi informe. Entonces también hay que protegernos por esa parte, ¿no? El cuarto apartado, abstenerse de cualquier acto u omisión en el desempeño de su trabajo que cause perjuicios a las personas a quienes prestan sus servicios o vaya en contra del interés de la sociedad. Nuevamente, lo social aquí permea, ¿no? Señalar en su publicidad, fíjense, la publicidad también está regulada, ¿no? ¿Cómo me vendo? ¿Qué ofrezco? ¿Qué capacidad tengo? ¿Qué estoy diciendo que voy a hacer y qué realmente sé hacer? ¿Cómo lo puedo fundamentar? En la publicidad o papelería profesional, su nombre completo, la profesión o posgrado que ostenta, cédula profesional, autorización expedida por la dirección y en su caso, colegio de profesionistas al que pertenece. El 6, ¿no? Algo que en alguna de las reuniones entre colegas hay esta duda, oye, cuelgo el título, no cuelgo el título, la cédula, mis certificaciones, a quien le gusta, hay a quien no nos gusta, pero bueno, es un elemento que tenemos que tener aquí, ¿no? En el consultorio. Dice exhibir su título y copia certificada de la cédula profesional en lugar visible en su domicilio profesional. En la práctica médica común estamos muy acostumbrados a ver los certificados y los elementos formativos de los médicos, ¿no? Incluso nos da un poquito o muchísima seguridad, ¿no? Y los psicólogos no ha sido como un elemento normativo, que lo hagamos todos, ¿no? Cumplir con las estipulaciones de la ley y su reglamento, de esta ley, bueno, que es proclamada en el Estado de Durango, y las demás disposiciones legales, el transitorio que todas las leyes tienen. Y bueno, pues entonces llegó a este apartado. A partir de esta ley del ejercicio profesional en el Estado de Durango, yo tengo que considerar qué tipo de servicio psicológico ofrezco y sobre todo para qué estoy capacitado. Como licenciada en psicología me voy a acotar porque luego el modelo terapéutico puede variar un poquito ahí en lo que yo puedo ofrecer, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, es individual, pareja y familia, porque soy sistémica, ¿verdad? Tengo la formación para poder atender una familia completa. Es decir, entonces, pero solo como licenciada en psicología, ¿qué estoy ofreciendo? Realmente conozco si puedo dar orientación, si puedo dar consultoría, si puedo dar terapia, si solamente puedo participar en alguna institución cobijado por los instrumentos de la institución. Realmente sé que puedo llevar a cabo, ¿ok? Conocer
las diferencias entre el tratamiento ambulatorio y el internamiento, que son totalmente distintas. Contar con un expediente legal, porque justamente la autoridad lo puede solicitar, puede ser utilizado de manera académica, previo a los formatos que ahorita vamos a ver, investigación, enseñanza, peritajes, hay muchos elementos donde el expediente legal y con todos sus elementos constituido puede ser un elemento que mantenga esta práctica incluso para supervisiones, que es básica totalmente la supervisión y la capacitación, ¿no? Y los procesos importantes. El siguiente punto, nulas posibilidades de no elaborar el expediente clínico, es decir, sí o sí, tenemos que tener un expediente clínico para el manejo de la información, para recabar los datos. Yo creo muy importante en mi caso, en mi práctica, es recabar un número de emergencia, ¿no? Por cuestiones de práctica, les digo que para mí, hablo en mi caso, ha sido muy útil, ¿no? Conozco las normativas en mi caso de violencia, en adicciones, en suicidio, para atención de pacientes psiquiátricos. Realmente las conozco, realmente sé qué puedo hacer, qué tengo que seguir, cómo puedo derivar, cómo hago una derivación con un documento, cómo protejo a mis pacientes y cómo me protejo yo como terapeuta. Realmente lo conozco. Conozco los derechos y obligaciones como un psicólogo, ahorita les leí la de la FENAPSIME, y conozco los derechos y obligaciones de los usuarios, ¿no? Ambos tenemos derechos y obligaciones. Bueno, pues una parte muy formal y una instancia que pues sí regula, pues es la COFEPRIS, como todos sabemos, ¿no? Y este es un elemento importante que puede no llevarse a cabo, pero pues es interesante hacer el ejercicio, ¿no? Si no lo he hecho, si no tengo un aviso de funcionamiento, pues bueno, nos podemos meter a esta página. Ahorita que terminemos, les rescato las direcciones. Y entonces puedo hacer el ejercicio aquí donde dice trámite en línea y puedo ver cuáles son los requerimientos que la COFEPRIS me está pidiendo desde mi práctica profesional tener, ¿no? Y checo si los tengo. Voy haciendo como esta evaluación si realmente tengo lo que para un aviso de funcionamiento tendría que tener, ¿no? Este es un modelo de atención psicológica en un curso que tomé, pero en España, ¿no? Son como, pues hay otra idea, otra formación, y ellos hablaban de un elemento que en salud es muy común la palabra de triaje, pero en el caso de la particular, pues a lo mejor muchos no sabemos lo que es un triaje psicológico, que es esta categorización o jerarquización o priorización de la atención y la intervención psicológica, ¿no? En este caso, ellos hablaban de este modelo que diseñaron del triaje psicológico que constaba con el motivo de consulta, el detalle del problema actual y la hipótesis diagnóstica, ¿no? Entonces, a partir de esto, yo puedo elaborar mi expediente y mi análisis para poder intervenir, ¿no? Hacer una correcta análisis para el pasado, ir recogiendo o recabando elementos importantes para atender de manera como más integral desde la vista, ¿no? Desde la visión y desde la escucha y la observación, que es tan importante en un terapeuta, para poder ver en qué momentos puedo hacer estas marcas en la línea del tiempo del paciente, para poder atender e incidir en lo que realmente el paciente necesita o solicita que se haga en su proceso, ¿no? Aplicación de instrumentos, pues con la psicometría, depende del área que hemos detectado, ¿no? Tantos elementos a lo largo de esta línea del tiempo de la anamnesis, y entonces voy checando qué instrumentos puedo aplicar que resulten funcionales y que sean de beneficio para la salud de los pacientes, ¿no? Y conclusiones y recomendaciones. Este es un modelo como muy práctico y muy funcional, muy pragmático. Entonces, la importancia del expediente es muy importante, es básica. No importa la formación que tenga, no importa por dónde me vaya, si es individual, pareja, familiar o el modelo terapéutico que yo tenga, el expediente sí o sí tendremos que tener. Bueno, ¿y qué es el expediente, verdad? Tan importante que pueda ser un expediente clínico, es un conjunto único de información y datos personales de un paciente, o en mi caso los pacientes, que puede estar integrado por documentos escritos, gráficos, imagenológicos, electrónicos, electromagnéticos, ópticos, magneto-ópticos y de otras tecnologías, ¿no? Que puede ser, a lo mejor hubiera quien puede pedir elementos médicos para poner ahí, ¿no? A lo mejor recetas incluso de algún proceso que estén llevando a cabo y una copia de una receta para agregarlo a su expediente.
las diversas intervenciones del personal de área de salud que se tengan. Es decir, tenemos que rescatar y tenemos que ir viendo la manera en que el paciente ha sido atendido para la atención de su situación. Dice, en su caso, incluir datos acerca del bienestar físico, mental y social del mismo, ¿no? El expediente clínico resulta imprescindible, destacando algunos aspectos del estado de salud del paciente, cuyo registro se considera de la mayor relevancia para su correcta integración, buscando que en el proceso de atención se generen los mayores beneficios, ¿no? Para el consultante cliente. Yo aquí les comparto lo que yo tengo como carátula de mi expediente. Y bueno, pues es una radiografía que fácilmente yo puedo tener los nombres, aquí dice apellidos, paciente, familia, porque yo, si tengo una familia, hago un expediente por familia, pero de manera individual ahí los secciono. No es información basiquita, información que nos puede servir, información muy sencilla, el teléfono de emergencia que está a la derecha. Déjenme quitar aquí, pero no me deja ver el cuadrito negro. Enfermedades, padecimientos y problemas de aprendizaje, operaciones. Bueno, aquí es la parte de la escalerita, el primer escalón del que les hablo, ¿no? El biológico. La cuestión, esta asociación religiosa, civil, ideológica, a veces me dicen que pertenecen, a veces no lo quieren decir y está bien. Tampoco es una obligación que tenga que decirme algunos de estos ítems que están aquí, ¿verdad? Experiencias previas son muy buenas, a lo mejor se acuerdan el nombre, la fecha, profesional de la salud que lo atendió, y es interesante, ¿no? Porque entonces podemos hacer un flashback de dónde vienen, qué tantas experiencias han tenido, cómo las han vivido, y esto, bueno, pues suma, ¿no? Hay que buscar qué es para que sume en cuestión de buscarle la satisfacción o la salud global o integral del paciente, ¿no? Adicciones, y en el caso de bajo referencias médicas y contrarreferencias, es cuando yo hago ya uso la interacción con otras personas de la salud. Y bueno, aquí tengo la nota de evolución. Es importante en cada sesión que tengamos esta nota clínica, ¿verdad? Realmente es importante porque pues yo en el cúmulo de pacientes que pueda tener, pocos o muchos, pues no puedo quedarme como todo en la memoria. Es importante hacer notas clínicas aquí les pongo más o menos, es como yo lo enseño a los chicos que me hacen el favor de a veces solicitarme. Y entonces, este método SOAP, ahí está mal puesto arriba en la imagen, pero es este método SOAP, que es como soap en jabón en inglés, y es que es subjetivo, objetivo, análisis y plan. Y justamente es lo que ustedes ven aquí a la derecha, ¿no? Es muy práctico, esta nota es rápida, es no máxima a una cuartilla, y puedo hacerla incluso con tamaño receta, ¿no? Para poner rápidamente se usa solamente terminología clínica, hay que tener mucho cuidado para poderlo hacer, ¿no? Aquí hay un poquito una narrativa de cómo es. Y el pronóstico, ¿no? Siempre yo le pongo ahí reservado o pongo en el pronóstico a dónde voy a asignar el paciente, a dónde lo voy a derivar para poder seguir evolucionando. ¿Qué me da una nota clínica? ¿Para qué me sirve una nota clínica? Bueno, pues para tener esta línea del tiempo y ver la evolución y ver dónde, a ver, a lo mejor me regreso y el paciente al principio, el consultante, me dijo algo que quería abordar y de repente lo perdí de foco, y regresarme a mis notas clínicas nos da como mucha luz y nuevamente volver a tomar la parte que realmente necesita el paciente y no la que yo quiero que resuelva el paciente, ¿verdad? Que eso sería una tachototota. Algo básico en la práctica clínica particular es contar con un aviso de privacidad, ¿no? Hay 3 artículos a los que me refiero aquí, hay otros más, pero este es del Código Ético. Dice que el artículo 157 es responsabilidad del psicólogo cerciorarse que antes de prestar los servicios que le competen, el usuario acepte de conformidad el aviso de privacidad para uso de sus datos personales. ¿Qué uso va a ser? Bueno, pues uso académico, uso clínico y de su salud, definitivamente. El profesional de la psicología deberá respetar en todo momento y según lo que marca la ley, la protección de datos, de toda su información recabada durante el periodo de prestación de sus servicios, y yo me extendería que su información queda resguardada bajo el secreto ético de la confidencialidad, ¿no? Es algo muy importante que los pacientes acuden a una terapia psicológica pues buscando que se resguarde, ¿no? A lo mejor no lo han podido contar, no lo han podido sacar, y brindarles esta seguridad como terapeuta, que su información sea utilizada solamente para su proceso y a lo mejor, no sé, para una cuestión estadística, quienes estemos en plataformas de que reportamos qué tipo de casos, qué incidencias, qué tipo de
motivos de consulta atendemos? Bueno, pues en caso de cuestión estadística, ¿no? El profesional de la psicología está obligado a conservar el anonimato del usuario hasta donde sea posible y esté permitido por las normas y leyes que regulan el acceso a la información. Bueno, pues entonces tenemos que conocer eso, ¿no? Tendríamos que darle una leidita dónde es donde se plasman estas normas y leyes. Ahorita vamos a hablar de algunas nada más. Este es un generador, justamente aquí decía abajo, las leyes que regulan el acceso a la información, y justamente este es un generador de avisos que nos proporciona y que está digital. Ahí abajo está la página, pueden entrar, generador de avisos, y le ponen INAI, que es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Pues el INAI nos facilita mucho para poder utilizar o desarrollar un aviso de privacidad con todos sus elementos, cómo debe ir, la forma en que debe ir, cómo se debe acomodar. A veces, pues, ¿quién me ayuda? Pues un abogado. Pues, ¿quién me ayuda? Esto es una maravilla, porque nos han solucionado esta angustia de saber qué elementos tomo o no tomo para elaborar mi aviso de privacidad. ¿Qué dijimos que es indispensable? Y es mi responsabilidad como psicólogo tenerlo impreso para la firma del consultante, ¿no? Entonces, una vez que entre en el caso, bueno, ahí viene estos dos, puedes usarlo para sector público y para sector privado. En esta ocasión hablamos de sector privado. Y esto es lo que les va a marcar, ¿no? Una vez que hacen su cuenta, es muy, muy sencillo, como hacer una cuenta en una red social cualquiera, y entramos a esta parte, ¿no? Porque vienen varios elementos que podemos tomar, y lo que nos compete a nosotros sería el servicios de salud y asistencia social y otros consultorios para el cuidado de la salud. Aquí abajo dice el tamaño de la empresa, en mi caso es micro, porque pues prácticamente soy su servidora quien está al servicio de la praxis. Y aquí dice la micro, en este signo de interrogación que está a la derecha, donde dice empresa, ahí le ponemos el cursor y nos va a salir a partir de cuántas personas es considerada micro, pequeña, mediana y gran empresa, ¿no? Pero de 5 a 10 es micro, de 11 para arriba empieza ahí la categorización de ello, ¿no? Es bien importante, sí es un poco tardado, sí lleva su proceso porque hay que estar leyendo, ¿no? Vamos a ver qué elementos tomo que realmente yo lleve a cabo para al final hacerlo, y al final nos genera un PDF con el aviso como yo lo decidí seleccionar los diferentes aspectos, y ese lo podemos ya pues editar y ponerle tu logo y ponerle lo que es, pero realmente este generador es pues una facilidad que nos da el INAI y que cumple con la normativa. Entonces aquí no nos podríamos estar equivocando porque es un proceso en una plataforma digital, ¿no? Aquí está el mío. Les pongo como ejemplo el mío, que ya está con mi logotipo, lo saqué ahí del INAI. De repente yo siempre lo leo en voz alta con los pacientes en la primera sesión, lo leemos juntos, lo leen ellos, lo leo yo, vamos haciendo lectura, porque yo me tengo que asegurar, porque es mi responsabilidad como psicóloga, que ellos entiendan y comprendan lo que yo les quiero transmitir a través de este documento, ¿no? Y lo hago como suma esta parte del aviso de privacidad. Y nos arroja como tipo esta leyenda, ¿no? En cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos, bla, 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 Gladys Alicia Centeno Unzueta, profesional de la psicología y terapia familiar, con domicilio en tal lugar, responsable del uso y protección de manejo de tus datos personales, y al respecto informamos lo siguiente. El acceso a los servicios presenciales en psicoterapia se fundamenta en el derecho humano a la salud, garantizando la equidad, entrega y disponibilidad de los servicios de salud. Ahí abajo viene donde les pido, y entonces aquí es esta parte del aviso de privacidad, ¿no? Aceptas que reserve una fecha, que si por algún inconveniente no asiste a la sesión, si cancela, y esta parte, ¿no? Abajo, nombre y firma del paciente, consultante, cliente, y a la derecha, mi nombre. ¿Por qué no está prellenado? ¿No? Porque pues si es mío, pues yo lo puedo prellenar, ¿no? ¿Por qué no está prellenado? Porque en un momento de una cuestión legal o alguna cuestión de normativa, pues yo tengo que firmar, ¿no? Yo tengo que hacer uso de mi letra de molde, y luego mi firma, incluso mi sello con mi cédula, ¿no? Porque realmente ahí yo estoy dando la seguridad que yo leí con el paciente que me está dejando su nombre y su firma, y que yo también estuve de acuerdo en ello, ¿no? Y luego sigue la carta de consentimiento bajo información.
En mi caso, yo explico muy claramente en lo que consiste en mis sesiones terapéuticas, ¿no? Soy terapeuta sistémico, les hago ahí un encuadre aterrizado a la familia, a la persona, a la pareja, les digo cuántas sesiones son, en este caso ponga individual, familiar, pareja, o una valoración inicial, ¿no? Entonces ya ellos marcan. He sido informado que el tratamiento consiste en, ¿no? Pues terapia sistémica, con una duración de, y ya yo regreso la manera en cómo trabajo, ¿no? Cada quien puede poner, la circunstancia puede, perdón, no ponerlo, ¿no? La duración, a lo mejor hay quien dice soy terapia breve, de 10 a 12, de 20, o que se puede hacer una valoración en tanto tiempo y a partir de ello se reestructura no sé, cada quien desde su modelo terapéutico puede ponerlo. En mi caso, pues yo soy terapeuta sistémica y yo me alineo a esa circunstancia, ¿no? Dice que la información contenida en el expediente, lo dice, aquí está, bueno, aquí está, donde les pongo. La información contenida en el expediente clínico, ahí les estoy explicando y les encuadro que yo hago un expediente, ¿no? Por eso en algún momento cuando yo derivo, cuando va a psiquiatría o a un médico, pues de alguna manera incluso hay médicos que se los refiero, pues ya afortunadamente con el WhatsApp y con el correo electrónico puedo hacer la referencia electrónica, ellos la reciben y me la contestan, incluso hay quien puede de repente mandarme algún pequeño registro de lo que observó con su paciente, que yo agradezco enormemente porque pues me da dirección y me ayuda mucho, ¿no? O me mandan reportes elaboradísimos, padrísimos, que me sirven mucho para mi práctica clínica. Dice que el expediente solo podrá ser dado a conocer a terceros mediante consentimiento escrito o por orden de autoridad competente, tales como autoridad judicial, pues un juez, órganos de procuración de justicia, autoridades sanitarias. Este manifiesto es para el paciente que ha proporcionado la información fidedigna, la cual puede ser corroborada por las instancias pertinentes, sabedor que en caso de falsedad de la misma será acreedor a las medidas correspondientes de la institución de salud o jurídica conocida. Acepto también que ante cualquier complicación o efecto adverso durante la atención que se me otorgue, especialmente ante la urgencia médica, que se practiquen las técnicas y procedimientos necesarios para la protección de mi salud. He sido plenamente informado de los procedimientos del tratamiento, información que me fue proporcionada detalladamente y entonces ahí tienen que escribir mi nombre, ¿me explico? Para cuestiones legales o posteriores, pues ellos escribieron mi nombre, ¿no? Saben que quién soy yo, saben cómo me llamo, cómo me apellido, y por esto es como estas firmas al calce, ¿no? Y es como muy, muy interesante. Yo aquí les estoy explicando por qué estoy elaborando un expediente clínico, por qué me importa como cobijar o apuntalar todos los elementos de salud que yo podría utilizar, ¿no? A lo mejor solo se queda en la praxis psicológica terapéutica, psicoterapéutica, y no necesito acudir a otro profesional de la salud, pero en caso de que sí, pues aquí ellos me están diciendo que sí tienen la disposición. Más adelante les voy a decir, en caso de que no acepten, qué hago yo como terapeuta. Ahora vamos, ¿cuáles son los lineamientos y la ley judicial correspondiente o los lineamientos o las autoridades legales que me soliciten? Bueno, pues la práctica clínica tiene que ser acotada a las normas oficiales mexicanas, ¿no? Algunas de las normas, no todas, evidentemente. ¿Qué son las normas oficiales mexicanas? Pues son regulaciones técnicas de observancia obligatoria, ¿no? Expedidas por las dependencias competentes que tienen como finalidad establecer las características que deben reunir los procesos o servicios cuando estos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana. Aquí pongo un link donde viene un listado o un catálogo de todas las NOM que tenemos en México. Es de observancia obligatoria, pero realmente habíamos escuchado, conozco las NOM que utilizo o debo utilizar en mi práctica clínica particular, pues muchas de las veces, ¿no? Créanme que yo hasta que tomé varios cursos entendí la importancia, ¿no? Y la seguridad que te da acotarte a eso, ¿no? Porque entonces vas limpiando, vas desechando cosas que te puedan poner en peligro al paciente, al cliente consultante o a ti como terapeuta. Porque ambos tenemos derechos y obligaciones y ambas partes tenemos que estar protegidas, ¿no? ¿Cómo protejo? ¿Cómo lo protejo? Esa es mi responsabilidad como psicólogo. Aquí rescato 2 artículos del Código Ético que dice que todo profesional de la psicología deberá cumplir con sus obligaciones en los marcos legales y fiscales, vigentes en concordancia al lugar en donde preste sus servicios, ya sean nacionales o internacionales. Esto que se nos abrió de las sesiones en línea que podemos ver personas en otros países, pues también tiene su lineamiento, ¿no? De la teleterapia, incluso hay muchos elementos que podemos encontrar de la teleterapia.
Artículo 165, el profesional de la psicología deberá mostrarse siempre respetuoso por las leyes, normas o acuerdos administrativos, legales y fiscales que hayan sido establecidos en el lugar donde preste sus servicios. Entonces, pues sí o sí nos toca cumplir las normas, ¿no? Ahora hay que conocerlas. La primera norma es la 04, que es la del expediente clínico, ¿no? Esta establece la precisión de los criterios científicos, éticos, tecnológicos y administrativos obligatorios que tienen que tener para ambos sectores, para el privado y para el público. Inciden en la calidad de los registros médicos, así como de los servicios y sus resultados. Es un instrumento de gran relevancia para la materialización del derecho de protección a la salud del que hablamos, que tiene el consultante, ¿no? Son propiedad de la institución o del prestador de servicios, es decir, del psicólogo. Es mi propiedad, que ya se los encuadré ahí en el aviso de privacidad o en el consentimiento bajo información, siempre y cuando yo no dependa de una institución. En mi caso no es así. Por tratarse de documentos elaborados en interés y beneficio del paciente, deberán ser conservados por un periodo mínimo de 5 años. Yo tengo que tener un archivo 5 años, mis documentos ahí, contados a partir de la fecha del último acto médico. Por tratarse de documentos elaborados, perdón, ya se repitió esto. ¿Y luego qué hago después de los 5 años, no? ¿Qué voy a hacer después de los 5 años? Bueno, pues también hay un protocolo que la norma nos permite emplayarlos o destruirlos, pero hay que solicitar una cuestión legal, que bueno, eso ya es otra cuestión de legalidad, pero 5 años yo tengo que conservar mis expedientes bien elaborados, bien instrumentados y con todos sus elementos. Yo uso un libro de folios, ahorita lo pongo aquí para que vean cómo puedo llevar un control, porque bueno, luego nos vemos entre expedientes, ¿no? Ya andamos entre expedientes o cajas o archiveros, y entonces un libro de folios, ¿no? Que me da por año, entonces puedo poner expediente 22, año 22, 05 el mes, 01, ¿no? Entonces puedo utilizar una manera que yo facilite el acceso para estos, entonces me voy al folio, incluso digital, ¿no? En un documento digital, en el Excel que se pone en Google, puedo estar registrando a mis pacientes con todos sus datos para poder acceder y decir, este paciente lo atendí en 2020, ¿no? Está en la caja de 2020, en mayo, así, y entonces voy directamente a este expediente. Ese orden es muy práctico porque pues facilita, ¿no? Encontrar si me requiere alguna autoridad, o a lo mejor hay familias, por ejemplo, en mi caso, que regresan después de atendido su motivo en ese momento, regresan más adelante porque el hijo que era niño ya es adolescente, y pues nos favorecen con volver a buscar otro motivo de consulta, y entonces pues se rescata ese expediente y lo actualizo como expediente en activo, ¿no? La norma 05 establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimiento para la atención médica de pacientes ambulatorios. Ambulatorios para los que tenemos en ambulatorio. Y es bien sencillo, la verdad, pues aquí nos la dejaron bien fácil, porque prácticamente, si ven ustedes aquí, pues dice que solamente el equipamiento obligado, ¿no? En la normativa, es el asiento del psicólogo para el paciente y su acompañante, asientos para el paciente en grupo, guarda del material y papelería, mueble para escribir y sistema para guarda de expedientes clínicos, ¿no? El proceso, ¿dónde tengo mis expedientes clínicos? ¿Están resguardados? ¿Están seguros? ¿Es un lugar donde no se van a deteriorar? ¿Es una estructura donde puedo tener fácil consulta a mis expedientes? Es todo lo que nos pide la norma 05, ¿no? Entonces, pues prácticamente infraestructuralmente podemos montar un consultorio no tan complicadamente. Otra norma, la 012, establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación. Bueno, pues esto es para quien se dedica a la investigación, que no es mi caso, pero bueno, también hay una norma, ¿no? La 024 establece los objetivos funcionales y funcionalidades que deberán observar los productos, como el sistema de expediente clínico electrónico, ¿no? En Secretaría de Salud y en otras instancias se utiliza un sistema clínico de expedientes electrónico donde se comparte, ¿no? Y puede salir ahí de diferentes instancias de salud. No sé si esté activo o no esté activo, pero es como muy interesante realmente cómo funciona pues, ¿qué será esta base de datos o este portal o no sé cómo se llama? Me resulta interesante, ¿no? Ya lo pondré en la lista ahí para capacitarme sobre esta norma. Y la 025 para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria medio psiquiátrica. ¿Por qué esta norma? Porque interactuamos entre psiquiatría y psicología o psicoterapia. Entonces hay que saber, ¿no? Los lineamientos de cómo puedo yo, dónde puedo incidir o dónde puedo entrar o qué normas tengo que cumplir
para que un área de psiquiatría reciba a mi cliente paciente, consultante, como se lo decidan llamar, que tengo que elaborar para entonces yo brindar y pedir el elemento multidisciplinario o interdisciplinario entre el psiquiatra y yo, entre el nutriólogo y yo, entre el grupo y yo, ¿no? A lo mejor terapia de grupo o de adicciones o de violencia, que tengo que brindarle al otro profesional de la salud para yo pedir esta interacción, ¿no? Entonces hay que conocerlo, ¿no? En el caso del área de psicología, aquí está abajo, atención terapéutica del usuario, psicoeducación, eso es lo que podemos hacer. Psicoeducación, evaluación psicológica, rehabilitación psicosocial, promoción de permisos terapéuticos y las altas de los usuarios, ¿no? Eso es lo que podemos hacer en esas áreas, ¿no? La norma 028 para la prevención, tratamiento y control de adicciones, ¿no? Quien se dedica a adicciones, pues esta es una norma que se tiene que cumplir, pero yo como psicólogo, pues es importante que las conozca también para conocer la interacción entre los profesionales de salud que están dedicados a esta área y que yo me puedo apoyar en estos profesionales para poderle dar como mayor o mejor intervención a mis pacientes, ¿no? Por ejemplo, en una familia, yo atiendo a la familia y en el caso de adicciones, bueno, pues busco otro profesional de la salud que si algún miembro hace uso de drogas o para control de adicciones, bueno, pues entonces me puedo ayudar y puedo hacer mucho más valiosa, mucho más enriquecedora mi praxis clínica, ¿no? La norma 046, violencia familiar sexual. ¿Se acuerdan de los lentes que les dije de terapeuta? Pues justamente ¿no? Es esto. Si de repente tengo un paciente o por parte de la pareja se ejerce violencia o hay adicciones, ¿qué voy a hacer? Realmente lo sé, bueno, pues hay que irnos a estas normas. A ver cómo está estipulado, cómo se maneja, qué protocolos desde yo como psicólogo particular, como psicólogo físico, por llamarlo de alguna manera, puedo entonces ver los lineamientos para saber cómo proceder. Aquí está para la rehabilitación, en violencia sexual y para dar aviso al Ministerio Público, ¿no? Que es también otra, he notado que es algo como que nos falta o tenemos como este miedo, ¿qué hago? ¿Cómo derivo? ¿Cómo hago el reporte? Pues hay formatos. Y en alguna sesión pasada la colega Caro, Secretaria de Salud, nos compartió el formato, ¿no? Valiosísimo ese formato, porque entonces sí nos explicó cómo era el llenado de ellos, ¿no? Si no, pues hay que buscarle, hay que capacitarnos. Resumiendo, es que hablo mucho, ¿verdad? Perdón, ya voy a acabar. Resumiendo, todo este aspecto integral, todo este aspecto de construir mi práctica clínica, bueno, pues son los elementos, los fundamentos legales que están basados en los códigos éticos y de legalidad, el aviso de funcionamiento, que es como el órgano regulador, que es la COFEPRIS, y que tiene sus propias expectativas, sus protocolos, la manera de hacerlo, ya les enseñé en la página, el expediente clínico, que es mi fuerza, que es mi sustento, ¿no? De cómo he ido evolucionando con el paciente, porque a lo mejor me van a pedir un juez que en el 2020 o en el 2017 atendió un paciente y resulta que hay algún elemento legal, pues voy y recurro a mí, y ahí están mis notas, porque si no me acuerdo, pues ¿cómo le, oiga, es que sabe que no me acuerdo? Pues evidentemente no. No podemos permitir que nos suceda eso. Entonces, una buena nota clínica desarrollada con terminología técnica, ¿no? Con lo técnico de cada modelo, pues ayuda mucho. Consentimiento informado es algo que no podemos dejar de pasar, explicar el tratamiento de los datos recabados, así para ellos que nos los den, que sean reales, que sean fidedignos, y para nosotros el trato que le vamos a dar a ello, ¿no? El aviso de privacidad, resguardo de la información, nuestras clínicas, ficha. Hay un elemento legal que para mí realmente fue muy nuevo cuando lo hablamos en un curso, se hablaba de la legalidad de la práctica clínica, que fue la objeción de conciencia. A ver si alguien sabe aquí al final nos comparte, pero este es un apartado legal, ¿no? Es una cuestión legal que podemos acotarnos como psicólogos en caso de no querer o no continuar con algún tipo de caso. Pueden buscar ahí en Google, pueden poner objeción de conciencia en psicología clínica, ¿no? En área de psicología. Y es muy interesante porque pues es otro elemento que resguarda nuestra seguridad como psicólogos para poder evaluarnos y también respetar mi emoción, respetar mi formación, respetar hasta dónde puedo, ¿no? Hasta dónde me permite mi formación y conocer mis limitantes
como psicólogo, pero como persona también. No me puedo desprender de la parte personal, evidentemente no lo voy a meter en la práctica clínica, pero hay momentos donde evalúas, porque el psicólogo, el psicoterapeuta, debemos tener constante supervisión e incluso proceso personal, ¿no? Tenemos que estar ahí para que el supervisor nos marque y entonces también nos podemos agarrar un poquito de esta objeción de conciencia. Es un término legal, totalmente, pero sería interesante, ¿no? De repente que a lo mejor algún abogado nos ampliara. Es muy interesante el término, lo conocí en una certificación y resulta interesante para no meternos en problemas legales. Y los requerimientos técnicos, ahora pues ya últimamente las sesiones en línea, incluso esta norma sobre la infraestructura del consultorio, pues si yo decido ser un psicoterapeuta en línea, pues solamente necesito una buena computadora, una buena cámara, una buena calidad de internet, tu dispositivo, voz y datos, un espacio adecuado, ¿no? Que esté limpio, que esté adecuado, a lo mejor un biombo sería suficiente aquí atrás, ¿no? Un espacio, mis audífonos y un micrófono para que nada alrededor esté como metiendo ruido. Conexión suficiente para la sesión, plataforma accesible para ambas partes, ¿no? Hay quien se siente muy cómodo en Zoom, hay quien no lo quiere ni ver, hay quien se siente muy bien en WhatsApp en línea, en otras que son más seguras, ¿no? Ahí tendremos que ver también qué plataforma necesito para poder llevar a cabo mi práctica clínica en línea, ¿no? Ahí todavía pues se está trabajando los lineamientos para la atención en línea, pero bueno, hay quien ha decidido quedarse en esta área de atención en línea y pues es válido, ¿no? Solamente ahí creo que habría que ver y verificar cuando damos atención a otro país, a ver por qué leyes estamos siendo evaluados y qué pasaría, ¿no? En cuestión de otros países. Y bueno, pues aquí tenemos que acatarnos los psicólogos, ¿no? Ya dejen ustedes los terapeutas, yo me baso en los psicólogos, el código ético de la Sociedad Mexicana de Psicología, el de la Federación, en mi caso el código de los terapeutas familiares, la ley de profesiones y la ley general de salud y más, en las normas, conocer la ley, la objeción de conciencia y estar capacitándome, ¿no? Afortunadamente la atención de los consultantes me da como esta necesidad de estar evaluando y saber cuáles son mis puntos ciegos o mis impases clínicos, ¿no? ¿Qué área tengo de oportunidad, qué me falta? Y pues seguir buscando para mejorar mi práctica. Pues les decía que también cómo publicamos lo que ofertamos, ¿no? ¿Cómo puedo yo ofertar y qué oferto? Yo sé lo que puedo dar, yo sé mis limitantes o nada más voy a poner ahí que atiendo grupos y no sé qué, y ni siquiera desde la parte legal normativa pues tengo el fundamento para hacerlo, ¿no? En este título segundo dice publicidad de la prestación de servicios, luego vemos en Facebook, en las redes sociales, cosas que ofrecen cuestiones terapéuticas, ¿no? Y montones de cosas. Y te tienen que acatar a esto, que son estos capítulos de la Ley General de Salud en materia de publicidad, que es relativo, porque luego, pues que no está en funciones, que es la Ley de México, pero bueno, existe. Entonces, pues vamos a buscar hacer una práctica acotada, limitada o referida por estos elementos, ¿no? Si ya existe un referente, bueno, pues lo conozco y trato de no salirme de esos elementos. Nadie me lo está exigiendo, no me van a meter a la cárcel, pero trato de que mi práctica clínica cumpla con ello y bueno, pues estoy tranquilo con mi práctica y la gente sabe que es un lugar profesional científico para lo que yo ofrezco, ¿no? Y dice la publicidad de la prestación de servicios de salud, informar al público sobre el tipo, características y finalidades de los servicios de que se trate, así como las modalidades de acceso a los mismos. Puede ser presencial, en grupo, individual, en línea grupal, muchas cosas, pero yo tengo que especificar. El artículo 17, hay muchos, estaría padre que todos nos diéramos una vueltita por ahí. La publicidad a la que se refiere este título, fíjense bien, no podrá ofrecer técnicas y tratamientos preventivos, curativos o rehabilitatorios de carácter médico o paramédico, por correspondencia mediante folletos, instructivos, manuales u otros medios informativos. Aquí entran las redes sociales, salvo en aquellos casos en que se cuente con autorización de la Secretaría. No se autorizará la publicidad de la prestación de servicios de salud cuando desvirtúe o contravenga la normatividad aplicable en materia de prevención, tratamiento o rehabilitación. No se autorizará tratamientos preventivos, curativos o rehabilitatorios de naturaleza médico-paramédica que no haya sido comprobada científicamente, ¿no? Y aquí muchos sabemos a lo que se refiere.
No se acredita que el establecimiento o persona que preste el servicio cuente con el personal capacitado, los recursos técnicos y materiales adecuados y con los demás elementos que al respecto exijan las disposiciones aplicables. Entonces, está en concordancia lo que yo ofrezco. Por ejemplo, yo soy terapeuta familiar y pues imagínense que yo nomás tuviera 2 sillas y entonces, pues, ¿dónde siento a la familia? Mínimamente, ¿no? Por recursos de infraestructura, pues tengo que ofrecerle a la persona los elementos de infraestructura necesarios, no una sala de espera por si tengo otra sesión, o en una sala de espera, un elemento donde estén ahí las personas que estoy mínimamente citando, ¿no? Eso por hablar de lo más mínimo y más básico. Quienes ejerzan las actividades profesionales, técnicas y auxiliares, especialidades deberán expresar en la publicidad que realicen al respecto, cualquiera que sea el medio publicitario del que se trate, la institución educativa que les expidió el título, diploma o certificado correspondiente y en su caso el número de su cédula profesional. Prácticamente eso es, ¿no? Para la publicidad. Las normas éticas en la prevención y promoción de la salud mental, pues tienen esta función, ¿no? De que en el ejercicio psicológico auxilien al servicio que ofrece, y esto nos anticipa a las problemáticas, ¿no? Ya sea en la cuestión de la consulta, en cuestión legal, en cuestión familiar, con quien atiende niños, pues evidentemente debe haber otros elementos de protección al niño, ¿no? A los menores de edad. Los desconozco, en mi caso con familia, bueno, pues cobijo a los niños con la familia y tomo estos elementos, pero quien trabaja con el niño individual, pues desconozco qué elementos utilicen para anticiparse a la aparición de cualquier problemática, ¿no? La prevención de dificultades y la promoción de estilos de vida positivos son ejercicios importantes para los programas de salud mental en todas sus líneas de acción. Es decir, todos cabemos ahí, todos sabemos que debemos prevenir la dificultad y debemos ofertar lo que realmente podemos hacer. Este tipo de trabajo siempre se consolida de una manera más sólida con el apoyo inter y multidisciplinario, el cual no interfiere en las competencias de las otras profesiones. Es decir, yo voy a dejar al médico, al psiquiatra, al nutriólogo, al adictólogo, a las áreas de violencia, en un momento a lo mejor alguien que sepa sobre suicidio, si alguien en la familia o hay un intento, bueno, pues derivo y hacemos un trabajo colaborativo, pero no interfiero, ¿no? Yo respeto su proceso y nos complementamos, ¿no? Es un trabajo colaborativo, pero no indago, ni pregunto, ni doy líneas de seguimiento para el otro profesional de la salud. Cada quien en su área trabaja, ¿no? Y bueno, algunos formatos extra que protegen nuestra praxis clínica, puede ser este libro de folios que les digo, ¿no? Digital, un Excelito que podamos poner ahí en Google, guardadito se me ocurre, yo utilizo mucho Google, la parte esta de Google que puedo editar en cualquier computadora y voy poniendo mis números de expediente y los voy llenando conforme va llegando un paciente, y entonces pues lo tengo actualizado, ¿no? Ficha de información de familia, en mi caso, ¿no? En mi caso yo tengo otro formato, evidentemente no lo puse aquí porque pues, solamente nos sirve a los terapeutas familiares, donde tengo los nombres de toda la familia y algunos datos personales de ellos, ¿no? Y si hay menores, pues los papás llenan ahí un apartado especial para los menores. Hoja de solicitud de referencia y contrarreferencia cuando hago este tipo de derivaciones y la hoja de exhibición de responsabilidad. Es decir, ¿qué pasa si yo le digo al paciente, a mi consultante, que vaya a una valoración psiquiátrica? Me dice, no, no quiero ir y no voy a ir y no me vas a obligar a ir. Evidentemente no lo puedo obligar, pero yo me protejo como terapeuta y entonces me firma una hoja de exhibición de responsabilidad y yo le explico que mi práctica clínica llega hasta tal elemento, ¿no? O hasta tales, mi intervención psicológica llega y hasta tal lugar, y si dejamos de trabajar en colaboración con un psiquiatra, pues a lo mejor no podemos encontrar los objetivos que nos planteamos al inicio de sus sesiones. Y bueno, yo también utilizo un cuestionario de evaluación en el caso de las familias, en algún momento de manera aleatoria, lo mando, ahorita se los voy a poner aquí, pero lo hago en Google Forms, se lo mando por WhatsApp y me lo llenan saliendo de la consulta en un momento o al día siguiente, y entonces me lo llenan y entonces yo puedo medir mi trabajo, porque dicen por ahí que lo que no es medible no es mejorable. Y entonces yo puedo medir y les digo que en libertad ni siquiera tienen que ponerle nombre. A mí me sirve mucho ver que a lo mejor se sintieron mal, que no sintieron confianza, que afortunadamente no me ha pasado, ¿no? Mis pacientes son muy, muy lindos conmigo, pero realmente hay quien sí me ha puesto, ¿no? No pude hablar libremente porque estaba mi papá, porque estaba mi mamá, quería decir otras cosas, y eso me sirve a mí para ir poniendo estas viñetas clínicas, ¿no? Para una posterior trabajo con ellos. Y bueno,
Se pueden hacer versiones para atención presencial y en línea, ¿no? Estos documentos que acaban de ver y que les he dicho, que estaban ahí con mi hoja membertada, también los mando en cuestión en línea, ¿no? Se los llevan y me lo firman con estos lapicitos de WhatsApp que se pueden editar las fotos. Ahí con eso y alguna identificación de alguna manera, yo con eso armo mi expediente clínico. El hecho que sea en línea no quiere decir que es menos formal o que el expediente es más ligero, ¿no? Tiene los mismos elementos. Para mí, yo considero que tiene los mismos elementos, ¿no? Incluso si yo derivo a un profesional de la salud aparte, pues entonces busco en su ciudad, en su estado, en su país, a dónde puede recurrir el paciente para seguir justamente igual como lo llevo a cabo en la práctica clínica presencial, igual de la misma manera y con la misma formalidad lo manejo en línea. Aquí hay un ejemplo del libro de folios del que les estoy hablando, puede ser físico, puede ser digital, ¿no? Número, historia, código, apellidos paciente, nombre, dirección, código postal, localidad, y ahí le puedo poner yo lo que quiera, ¿no? Hoja de referencia individual y de corresponsabilidad. La de la izquierda es para el mismo usuario y la de la derecha es a lo mejor un paciente que necesita alguna corresponsabilidad, un menor de edad, alguien con discapacidad, una persona que no que tuve que recurrir al número de emergencia para poder solicitar y referenciar a su familiar. Por eso sí dice solicitud de referencia familiar o alguna persona que ella considere de su confianza. Pasa poco, pero sí pasa. A veces es necesario tenerlo y prevenir estos problemas de los que hablamos, ¿no? De los que hablé, perdón. Y esta es la hoja de exhibición de responsabilidad, ¿no? Le digo, está bien, no puedes ir a psiquiatría, no puedes ir a la cuestión de adicciones, de lo que quieras. Está bien, pero pues saco mi hojita esta y le pongo ahí quien suscribe, el paciente de tantos años de edad, sin presión alguna, me niego a acudir a valoración, evaluación, bla, 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 aun cuando he sido informado que al atender dicha referencia es indispensable para dar continuidad al tratamiento otorgado. Ajá. De la misma forma, mediante la firma de este documento, deslindo a la persona profesional que firma el calce como terapeuta, responsable de la atención y de cualquier responsabilidad, reiterando mi decisión de no dar continuidad al tratamiento especificado, aun siendo mi conocimiento los posibles riesgos y consecuencias que esto implica. Saben que este documento me ha sido muy útil. Esta es otra hoja de referencia cuando van a alguna entidad de salud pública y es muy interesante, ¿no? Por eso también la pueden buscar ahí en el INAI y referencia y contrarreferencia, que me la firme. Oye, te mandé aquí, ok, decido ir, muy bien, esta es la terapeuta, incluso hasta la manejo ya digital, porque ya tengo nutriólogo con el que hago trabajo colaborativo, psiquiatra, ya como que tengo mis personas ubicadas, ¿no? En algunos casos, y pues ya me conocen, se las mando prellenada y ya nada más ellos me la regresan, ¿vale? Y la suspensión del tratamiento. ¿Cómo voy de tiempo? Ay, ya me pasé poquito, ya voy a acabar. Hablo mucho. Artículo 30. La suspensión del tratamiento. ¿Cuándo está marcado que yo puedo terminar un tratamiento o que mi paciente ha sido de alta o se termina, ¿no? Se considera justificada cuando se alcancen los objetivos planteados al inicio del tratamiento. Es decir, yo le encuadré al inicio, son tantas sesiones, este es nuestro objetivo, se acabó. Alta. Cuando se detecta la necesidad de referir al usuario con otro profesional, puedo detener el tratamiento, que el tratamiento surge efecto, o nos comunicamos como profesionales, me dice, dame, ¿sabes qué? Tanto tiempo y luego te lo vuelvo a enviar. Perfecto. Cuando el usuario deje de asistir de manera reincidente a sus citas programadas y reiteradamente no atienda el llamado a presentación. ¿No? Yo considero 3 y lo encuadro en la primera sesión, ¿no? Después, si hay 3 sesiones que cancelas, que no avisas, que no se puede, entonces a partir de ahí considero como que ya se terminó. El prestador de servicio requiere salvaguardar su integridad física, pasa también, ¿no? Y habría que conocer qué elementos hay para resguardar nuestra integridad, que aquí entra la cuestión de la objeción de conciencia, de manera legal. La persona puede no firmarme que se iba a ir o exhibición de responsabilidad, pero yo acudo a esta instancia legal que se llama la objeción de conciencia y entonces ahí me protejo, ¿no? Se incumpla con el acuerdo de servicio por algunas partes, ¿no? Estas iatrogenias, que si salgo, que si busco un beneficio, que me invita a comer, o yo lo invito, la invito, entonces todas estas cosas que sabemos que están fuera de la ética, también puede terminar la otra parte, ¿no? O yo puedo dar por terminada por un cuestionamiento. Y por último, la calidad en el servicio es algo importante para mí, ¿no? Yo tengo que estar
En el artículo 51 me fundamenta eso: el profesional de la psicología está obligado a mantener la más alta calidad de prestación de sus servicios, independientemente de la remuneración acordada con el usuario, y no modificará la tarifa de sus honorarios arbitrariamente. Es decir, yo cobraba 200 pesos cuando la persona llegó y ahora yo estoy en 350, oiga, se la voy a actualizar. Pues aguas porque nos podemos meter en problemas, ¿no? Habría que valorar. Y acá abajo pongo varios elementos que me son importantes para construir mi calidad en el servicio, que es un término que no se oye muy normalmente en la psicología privada, ¿no? A lo mejor en las instituciones sí, ¿no? Por los protocolos, pero en la privada no. Capacitación, actualización, certificaciones, y pongo en negritas la supervisión clínica y las normas de observancia obligatoria en territorio nacional. Las escalas de evaluaciones para saber cómo nos ven nuestros pacientes, escalas, fichas de datos, contacto de emergencia individual. Eso para mí es una cuestión básica, ¿no? Su ficha de datos y su contacto de emergencia. Aviso de privacidad, si está vigente. Generalmente estoy metiéndome anualmente, entro a la página esta del INAI para ver qué ha cambiado, ¿no? A ver qué elementos actualizados. Bueno, veo que está bien. El que les puse ahí justamente es la de este año. Entré a ver qué elementos habían cambiado para actualizar mi aviso de privacidad y solamente un elementito cambió. Formatos terapéuticos, colegiarse y federarse. Entonces, pues ya sabemos cada quien desde nuestra área de conocimiento o desde nuestro modelo terapéutico a dónde tenemos que dirigirnos. En mi caso, pues sería la Asociación de Terapeutas Familiares. Esta es prácticamente la escala de evaluación que yo les hago. Pueden no poner el nombre, la edad, número de sesión, y son solamente estas preguntas sencillitas, son 4. No, en la sesión del día de hoy me sentí, es una escala Likert, bueno, un poquito de 10 niveles. En la sesión de hoy ya le pone el número, ¿por qué? Y ahí es una pregunta abierta y ahí me retroalimentan muy padre. La forma de trabajar del terapeuta que me atendió fue de tal manera. Considero que la sesión del día de hoy me fue, y en estas preguntitas abiertas yo rescato muchísimas cosas de los pacientes, ¿no? Aquí puedo hacer incluso tomarlas para mis viñetas clínicas. Además, colegas, hablemos de esto, que eso ya no me compete. Todo lo profesional de la psicología deberá cumplir con sus obligaciones en los marcos legales y fiscales. Creo que tenemos que conocer las cuestiones. Bueno, a lo mejor un contador me dice, oye, puedes deducir una computadora para tus prácticas en línea, una cámara, un audio, un de luz y tal o cual cosa, ¿no? Pero desconocemos, no hay una formación donde nos digan, ponte en date de alta en Hacienda con esto, de esta manera, y pues también tendríamos que estar capacitados, ¿no? En mi caso, pues ahí ando en eso. Y las cuestiones legales, ¿no? Hay que saber la cuestión legal, en qué problema me puedo meter, porque como les dije, el desconocimiento de la ley no nos exime de su efecto, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Y sería todo, me pasé un poquito, perdónenme, lo hice lo más rápido posible. Pero realmente aquí, por ejemplo, mi tarjeta tiene que estoy en el COMEPSI, que es el capítulo Durango, Sociedad Mexicana de Psicología. Me formé en la UGED, en el caso de la licenciatura, en terapia sistémica en la Facultad de Trabajo Social, y luego hice una especialización en La Salle para pareja. Entonces aquí me falta el logotipo de La Salle, pero no lo he actualizado. Pero en general, bueno, pues les agradezco mucho. Para mí siempre es un placer y un reto estar aquí para poner toda la información, porque hablo mucho. Muchas gracias, maestro Adrián. Gracias, muchas gracias, Gladys. De nada. Híjole, sí, yo sí tengo un chorro de comentarios, bueno, varios, pero bueno, hoy nos toca ser anfitriones al instituto. Y bueno, primeramente, si hay alguien que quiera hacer algún comentario, de viva voz. ¿No? Hola Gladys, muy agradecida por toda la información que nos proporcionaste y nada más un favorcísimo, se me hace muy interesante algunos formatitos que no los tengo vigentes. No sé si podrías apoyarnos como a compartir en el grupo de WhatsApp y nos puedan compartir estos formatitos. Con mucho gusto. A mí me gusta mucho compartir lo que sé y lo que tengo. Y si alguien me comparte, yo seré muy feliz. No hay ningún problema, yo le paso al maestro la presentación y compártanla sin problema, con todo gusto. Muchas gracias, Gladys. Muy bien, ¿alguien más? Andrea, adelante. Andrea. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, yo les cuento que soy de Chile. Y esto tiene que ver, perdón, yo les cuento que soy de Chile
y quizás algunas normativas no son iguales, pero la verdad es que me ha servido este espacio porque como profesional a veces hay cosas que no sabe por inexperiencia o le asusta quizás también tomar ciertos caminos. Y escuchar a otro profesional que ya ha recorrido este camino es súper importante. Y en este caso para mí ha sido súper valioso escuchar hoy día esta información porque me da más seguridad ver cómo una persona ya ha puesto ya su servicio a la comunidad. Entonces, quería agradecerles no solo por la charla y la ponente, sino también por el espacio. Gracias Andrea. Qué gusto que nos acompañes desde Chile y que podamos llegar hasta allá y sobre todo que seamos parte también, podamos ser parte de esta formación continua que tú puedas tener. Gracias, Andrea. Un comentario del doctor Molotla. Es una excelente y oportuna presentación y bueno, interesante también sería ampliar todo esto que nos acabas de mostrar, ahí trabajar algo en equipo y creo que sería muy interesante. Y bueno, claro que te estaremos ahí solicitando tu apoyo, porque la verdad es que sí es un tema que luego mucho no le hacemos caso y al rato andamos ahí en detalles que pueden ser hasta contraproducentes, ¿no? Bien, ¿alguien más que quiera comentar? Bien, dice, por aquí vi dice, muchas gracias. Para dar sesiones en línea, ¿en qué norma o dónde se pueden encontrar lineamientos? Creo que comentaste algo al respecto, ¿verdad? Que están en proceso o algo así. Sí, se está formulando, ya hay algunos lineamientos, habría que darme oportunidad, a lo mejor ya que es un tema importante, no lo puse como tal porque no está ahí a nivel global, ¿no? Muchos Estados Unidos, Chile, ahorita que está Andrea de Chile, hay países donde se ha avanzado mucho la cuestión de las sesiones en línea, pero sí hay algunos lineamientos pequeños todavía, pues. Pero más que hubiera alineamientos, yo creo que nosotros tenemos que ofrecer calidad en el servicio, independientemente que tenga que haber que nos castiguen, que nos metan a la cárcel, que sea difícil. Yo tengo que pulir mi calidad terapéutica y ofrecer esta formalidad terapéutica, ¿no? Entonces, más allá de los lineamientos, que sí los habrá y lo voy a investigar con mucho gusto y lo voy a desarrollar, pero esta línea de trabajo, de acotarnos a esta carretera legal, normativa, ética, pues da calidad en el servicio y da esa necesidad de una vez que salgan los lineamientos, pues ya los tengo, ya soy así, ¿no? Ya nomás hay que registrarse donde hay que registrarse, pero si yo cumplo con la normativa, soy ética, soy legal, ofrezco un servicio que puedo brindar, soy realmente concuerda y soy coherente con lo que digo y con lo que hago, pues bueno, la normativa vendrá a complementarme como terapeuta, ¿no? Pero sí lo voy a ver. Yo soy una hormiguita y siempre ando buscando. Excelente. Inclusive, una de mis comentarios era precisamente qué pasa, por ejemplo, si alguien que vive en otro país, no sé, en la comunidad latina de Estados Unidos, el mismo Chile, ahorita que Andrea nos acompaña, es decir, otros países, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, doy alguna sesión terapéutica desde aquí en línea? ¿Con cuál país me voy a regir legalmente? Si es el de allá, si es el de acá. Entonces es interesante cómo todo esto con el tema de la expansión que se da por el Internet, pues es interesante saber a qué riesgos en qué riesgos me estoy metiendo por tratar yo de dar este tipo de sesiones que no sean aquí en México, ¿no? Muy interesante sería analizar este tipo de situaciones. Muy bien. Lorena, adelante. Gracias, hola, buenos días. Bueno, pues agradecerte que has sido muy profesional y muy clara en la exposición que acabas de hacer y has pugnado porque esto me da
pueda generar, digamos, un movimiento y una dinámica en el COMEPSI, y yo de verdad agradecida contigo. Ha sido muy platicado el otro día y qué bueno, gracias por estar aquí, gracias por compartirnos, porque te has esforzado y tú decías, no solamente es un curso, hasta varios cursos sobre ética y legalidad en el ejercicio de la práctica de las democracias que has abierto conocimiento de todos. Muchas gracias. Gracias, Lore. Un abrazo. Gracias, Lorena. Ujú. No, te escuchamos un poquito ahí cortado, pero bueno, sí se entendió Sí se entendió. tu comentario, sí. Bien. Ay, se nos va el tiempo, pero está bien interesante el tema. ¿Alguien más que quiera comentar? Ok, yo sí quiero comentar algo, si me permiten. Ahorita que hablabas, es que fueron varios temas muy interesantes, por ejemplo, el de objeción de conciencia. La vez pasada, hace 2 sesiones, estuvo con nosotros Yuri Verdín, y ella se encarga del programa de aborto seguro. Entonces, en este programa manejan justo lo que es la objeción de conciencia, porque pues hay médicos que no le entran al tema, que es muy respetable y que bueno, también eso los ampara de alguna manera legalmente, donde no están obligados a hacer provocar un aborto. Y a mí se me viene a la mente de pronto también cómo nosotros como psicoterapeutas también podemos negarnos hasta con ciertas características y a hacer ciertas prácticas que sean psicoterapéuticas o a veces hasta eso parecen, ¿verdad? Y qué interesante esta parte de nosotros también poder negarnos a ciertas actividades que no son, que bueno, que no consideramos adecuadas de acuerdo a nuestra, yo creo que formación de vida, ¿no? Sobre todo porque tiene que ver con nuestras creencias, toda esta parte, ¿no? Es muy interesante también esa parte de la objeción de conciencia. Sería bueno ir como aterrizando cuáles son los, como elementos o motivos por los que nosotros nos pudiéramos negar a participar en ciertos procesos, ¿no? Ujú. Sí. Hay documentos en línea, maestro, sobre todo en cuestión de suicidio, de objeción de conciencia, siempre y cuando no sea una emergencia, siempre y cuando hay varios elementos que tengo que cubrir, proteger la salud, la vida incluso al paciente, y luego ya se hace este protocolo de objeción de conciencia. Pero sí, es todo un tema, pues, es interesante. Y Claro, es legal, es en claro. terreno legal. ¿Mm? Sí, y luego hablaste también de la publicidad. Luego, Ujú. Facebook parece ahí de pronto un mercado de psicólogos, digo, con todo respeto lo digo, Sí. pero parece un mercado de psicólogos en donde de pronto, no sé si a todos nos pasó cuando recién egresamos, que pensábamos que éramos todólogos, ¿no? Y ponemos ahí una lista como de 20 puntos, 20, 30 puntos en donde hacemos psicoanálisis y hacemos cognitivo-conductual y hacemos sistémico y total, hay un chorro de prácticas. Yo creo que también eso es importante como psicólogos tener cuidado porque luego podemos caer en el tema de los coach, ¿no? Que también como, a mí me parece muy interesante, inclusive hasta frustrante que nosotros como psicólogos nos tenemos que estar regulando tanto como para de pronto darnos cuenta. El otro día por ahí en el grupo del colegio les compartí una publicación que vi que se me hizo muy aberrante, donde ya los coach ya hacen sesiones individuales de coaching, así se llama. Entonces, qué triste que no estén regulados, que nosotros sí estemos, bueno, claro que es más por ética que por la parte legal, pero tenemos una serie de regulaciones que nos limitan mucho, claro, a beneficio de nosotros mismos y de los pacientes, pero que luego a otras áreas un coach puede publicitarse como si nada, ¿no? Entonces es frustrante esa parte, Gladys, por eso se me hizo interesante. Y también
el cómo nosotros, cada uno de nosotros, hasta el hecho de yo poner mi anuncio afuera del consultorio, tengo que avisarle a la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud me tiene que autorizar la publicidad que voy a hacer. Entonces, qué bueno que nos vayamos dando cuenta de toda esta parte, ¿no? Que luego te digo, parece mercado de psicólogos de pronto el Facebook. Sí. Perdón por el comentario, pero es mi punto de vista. Ese sí es punto de vista personal, ¿eh? Sí, sí. Okay. Y también algo más, Gladys, que tocaste un punto sumamente importante, sobre todo porque nos damos cuenta también, a lo mejor va a ser no sé si, no trato de ser polémico en mi comentario, ni despertar o prender ahorita el tema de discusión. Sabemos que con todos estos movimientos que se han venido dando, que son muy justos también, sobre todo para la mujer, en cuanto a sus derechos y toda esta parte, pero también debemos de estar conscientes como terapeutas, como profesionales, que hay quienes se van a agarrar de estos movimientos, pues para también aprovechar y dar por ahí un golpe de revés, ¿no? Entonces me parece que es todo esto de los formatos, y sobre todo las firmas, la parte legal, la verdad la sugerencia es que lo hagan. ¿Por qué? Porque luego, por ejemplo, se da dentro del consultorio alguna situación que pueda parecer confusa o algún abuso o cosas de este tipo, y tómala, ¿no? Ya va la demanda, ya va y es muy grave este tipo de situaciones. He sabido de casos en donde hay profesionales de la salud, demandados o denunciados que inclusive están encarcelados por situaciones injustas, ¿sí? Entonces, todos este tipo de encuadres, el hacer un buen encuadre, el tener los formatos, pues nos puede ayudar mucho para este tipo de situaciones de riesgo, ¿no? Tanto para que el paciente vaya bien en sus procesos, pero también para protegernos nosotros mismos, ¿no? No sé qué piensa al respecto, Gladys. Claro. Totalmente, maestro. Es una protección bidireccional, ¿no? Como lo dije, lo he dicho como 3 veces, el desconocimiento de la ley no nos exime de su efecto. Claro. ¿No? Y entonces esto me protege a mí como psicólogo, evito todo esto que es realmente difícil, ¿no? Un proceso legal, estar inmerso en un proceso legal y ver a los pacientes ahí discutiendo en la demanda, y esto pues es un proceso desgastante, ¿no? Donde me siento vulnerado si realmente no tengo toda mi estructura como debe ser con mi expediente, ¿no? Esto me da la fortaleza y me da la estructura para yo presentarme, y aquí está, mira, mis notas clínicas, las fechas en que lo vi, fue así, fue así, y entonces realmente ayudarle, incluso pues necesitamos un abogado en una cuestión legal, ¿no? ¿Qué te va a pedir el abogado? Dame pruebas, te quiero defender, ¿con qué te defiendo? ¿Con qué te voy a defender si no tienes nada, ¿no? No te firmó nada, no le avisaste tu proceso, no le explicaste, y él está diciendo que nunca supo que ibas a hacer tal cosa, ¿no? O que era en familia, o que tenía que pasar tal cosa. Entonces, ¿cómo no? Mira, aquí está su firma. Hasta en los grafólogos se ha tenido que incidir, ¿no? A ver, que sea su firma, ¿no? Que realmente firmó, aunque hay paciente en crisis, bueno, pues ahí los grafólogos son especialistas en ver que sí efectivamente era su firma, que puso mi nombre, puso con letra, porque yo le puedo poner previamente 10, 12 sesiones con hecho, ¿no? Bien hecho, pero yo necesito que el paciente me ponga ahí terapia familiar sistémica, y que ponga 10, 12 sesiones para que el juez diga, no, pues oiga, usted lo escribió, se le informó, claro, se le dijo, ¿no? En mi caso, y le firmo yo ahí, y les digo, mira, voy a firmar esto, lo firmas tú, lo firmo yo, y pongo un sello donde está mi cédula y dice mi nombre completo, y la cédula, ¿no? Y el colegio, en el caso de esta Sociedad Mexicana de Psicología, que es el sello que tengo, y con eso yo me resguardo, voy a mi proceso, mira, aquí está, y entonces ya no nos sometemos a ese tipo de cosas. Ojalá nadie tenga que pasar por eso, porque sí tiene, nos sentimos vulnerables, ¿no? Y nadie nos dijo, y si llega ese momento, es como decir, ¿y por qué nadie me dijo? ¿Y por qué en la formación, o en mis sesiones, o por qué no lo fui previendo? Bueno, pues hay que abrir esa parte también, ¿no? Darle la formalidad que necesita. Dice usted, para poner el anuncio afuera, tengo que ir a Secretaría de Salud. Incluso quien ofrece terapias de grupo, terapias depende el modelo terapéutico, incluso pues a lo mejor hasta protección civil tendría que asistir. No tengo que ver los elementos que a mí me benefician, que a mí me protegen, y protejo al paciente, y el contrato terapéutico pues es seguridad.
Claro, de acuerdo. Y aprovecho también para comentarles que, bueno, Gladys es parte del Colegio Mexicano de Profesionistas de la Psicología. El Colegio Mexicano surge de la Sociedad Mexicana de Psicología, precisamente, y nosotros, bueno, pues tenemos lo que es estamos como el capítulo Durango, algo que también me parece muy importante, agremiarnos, colegiarnos. Hay muchas actividades ahorita. La actual mesa, me he dado cuenta que ha estado haciendo muchas actividades de formación continua para los miembros. Tenemos muchas ventajas en el hecho de pertenecer al colegio, bueno, la primera es, y no me voy a entretener en las ventajas que damos porque por cuestiones de tiempo, pero la primera es que precisamente nosotros estamos garantizando que estás con un profesional, con alguien que tiene un título, alguien que tiene una cédula, alguien que no se dedica nada más a la charlatanería, y que estamos respaldados tanto por un colegio como por como una sociedad mexicana de psicología. Y bueno, pues tenemos ese aval, ¿no? De alguna manera que nos hace pues ser más confiables en los procesos, ¿sí? Aprovecho el viaje, ¿verdad? Para comentar. Muy bien, Yo a veces Gladys. les hago como la broma y me dicen, oiga, es que mi papá no cree en la psicología. Qué bueno, porque no es fe, es ciencia. La fe se ve en otros aspectos, pero qué bueno que no creen, porque la ciencia se va a demostrar y vamos a ver, ¿no? Entonces, y siguen y luego ya, funciona. Exactamente. No es broma, es broma. Y bueno, la verdad es que, bueno, ojalá se puedan colegiar y bueno, vamos adelante. Por aquí anda inclusive Roberto Montano, nuestro presidente, que bueno, Saludos. la verdad es que ha impulsado demasiado fuerte el tema del colegio, la verdad. Gladys, muchísimas gracias, de verdad. Un tema que lo o la intención es ampliarlo a algo más choncho, algo presencial, algo que podamos hacer y que nos ayude sobre todo a los que nos dedicamos a la psicoterapia pues a ser cada vez mejor, ¿no? Y sobre todo estar protegidos y estar al pendiente de todos los elementos que necesitamos cumplir. Muchas gracias, Gladys. Sí, a la orden. Gracias. Honrada soy yo. Gracias. Estamos Gracias a la todos orden por y su ahí tiempo. estamos al pendiente. Muchas gracias a todos. Creo que valió la pena el colgarnos un poquito de tiempo. Y bueno, estamos al pendiente. Nos vemos. Gracias.